Estamos en la reunión vamos a comentar el libro de Potestas en la reunión del Club de Lectura y gracias a la buena voluntad de Julio Jesús, su autor, nos acompaña aquí para comentar con nosotros el libro. La verdad es que hay mucho que agradecer porque no todos vienen y es un honor para nosotros tenerle aquí en nuestra reunión. Paso a presentar. Julio Arbesú nació en San Martín del Rey Aurelio. Se dedica a la cultura, a la literatura, a la música, al cine. Venía comentándole hace un momento que le queda la pintura, ya no sé. El hombre universal. Sí, el hombre universal. Y además de esta especialización en diversidad, que me gustó mucho la frase, que la puse aquí bien grande para que no... Bueno, sí. no, Bueno, pero está bien. algo Son tal vez un concepto más antiguo de lo que es el arte, de la pintura, la música, incluso los inventos, un concepto más antiguo de lo que sería dedicarse a la ciencia y a la cultura. Igual ahora el que escribe no hace música o no hace teatro. Y bueno, y el cine, también tenemos el cine. Algo dices. Sin más vamos a pasar porque hay unas cuantas obras, tanto de teatro como de música, muy interesante en la web, tu web, porque tiene vídeos de cantares en asturiano, que no son cantares de Chipre, sino música, como la echa de menos los celtas que cantan en su idioma música actual, sin problemas. ¿De dónde estaba la nuestra? Y que con música actual, igual yo escucho por segundos, pero unas gatas se han metido los vídeos en la web y me gustaba mucho. Una especie que era del viento, viento del aire. Bien. Viento. Sí. Ay, muy bonita. Lo canta una chica valenciana y muy bien. Y me gustó mucho también la presentación del libro en videoclip. Bueno, ahora muchos libros lo tienen, presentan sus libros con un vídeo. Eso me pareció muy interesante, que salen los lugares importantes de la novela y salen localizados tal como están ahora. O sea, el único que encontré era el castillo de Gauzón, que está como más... cuando yo voy a verlo, lo han cerrado y entonces se ve, o cuando el vídeo no estaba sin excavar. Es que ahí se quedó todo en ruinas y tal, entonces estuvo mucho tiempo bastante abandonado. Hay un monte, hay al final de raíces, según se va hacia Salinas y tal, que se ve que era un sitio importantísimo, muy estratégico, porque ahí había salinas. Sí. Y puerto, el puerto debe ser importantísimo. Y entonces debía ser, dicen que ahí en ese castillo se hizo la Cruz de los Ángeles. Normalmente yo presento al autor y después lanzo una pregunta y hablamos todos. Es muy abierto. Bueno, me chocó mucho muchas cosas del libro, pero sobre todo los romances del libro. Esos romances son también fruto de la creación, de tu creación, o son reales. ¿Y dónde están esos romances? Yo vivo en el campo. Claro, de mi casa y digo, yo no soy una biblioteca. Y allí tengo. Bueno, vamos a ser realistas. Hay una crónica que dice que está el rey Aurelio, una cosa muy posterior, que no pesa mucho valor histórico, pero que está enterrado en el lugar de la tortura. Y el lugar de la tortura está al lado de los que estoy haciendo cosas por ahí. Bueno, entonces, la broma iba a tener relación con lo que me preguntas, ¿no? Que era como parece. Vale, vale. Pero no, me encanta hacer romanos. Vale, vale. No, pero está muy bien. Es que yo ya llegué a un momento que dudé, digo yo, ¿será que estos romances estaban pues, en algún texto que yo no conozco?
y los encontró y entonces a razón de eso les dan los datos, vienen como muy bien todos y va la novela hilando, o es al revés. Está la historia, está la novela y luego los romances. Eso... Sí. Bueno, eso habla de la calidad de la obra. Cuando uno no sabe discernir si es que lo encontró o inventado, lo que estamos hablando es que tiene tanta verosimilitud que sí, podía haber sido. es que Eso es tenía calidad. razón. Digo yo, bueno, puede ser. La idea era hacerlo a la manera de la época, claro, como los que y todos estos, pues de esa manera, Sí. hombre, con un lenguaje no tan antiguo, ¿no? Bueno, intentando, bueno, un poco intermedio, ¿no? Para que se entienda bien esta mente, ¿no? Pero de esa manera de ir hilando el argumento y contando la historia, ¿no? Ese era el modelo. Y claro, como tenía muchas historias que contar aquí, pues sabía que si la muerte de Doña Urraca, que si el romance del pecado amor, que es uno de mis favoritos, y bueno, historias que completan un poco, de alguna manera, dan otra visión a una... Bueno, es una parte a favor de la novela, el que tenga los romances detrás. Porque, pues, al final, yo creo que le da como más crónica medieval, a pesar de que los romances pues sean poesías inventadas o, bueno, sea creación actual, que pudiera ser una creación de aquel momento perfectamente, porque el invento y las rimas y la imaginación es ahora como la de antes. Es que el romance es un tipo de recitación poética especialmente eficaz, ¿no? O sea, esos versos que riman cada dos en asonante te da pie para hacer una historia muy larga que, que tiene fuerza. Yo lo tengo muy comprobado, ¿eh? Todavía recientemente en un acto que hicimos de tipo, ya no me meto sobre el tema de, bueno, pasa, pero no entro más ahí. Había poemas diversos y tal, y yo recito un romance hecho como tal romance sobre el tema actual. Y, y bueno, me dijeron que había tenido esa fuerza especial, ¿no? Porque es que la tiene, el romance es muy eficaz, ¿eh? Ya veis, tenéis el romancero de Lorca, que es quizá el más conocido de los tiempos modernos, ¿no? Hay cosas maravillosas. Bueno, durante mucho tiempo era como se transmitían las historias. Sí, sí, Al aprenderlas claro. con rima, pues podían contarse de unos a otros y no perdía la historia. El ritmo, la sonoridad, la emoción. Sí. La banda sonora, era la banda sonora de la novela, el final. Lo de los romances a mí me encantó y parecía que después de la novela, el leer esos romances, yo cuando lo estaba leyendo parecía que estaba escuchando a los juglares, o sea, es la continuación y el fin perfecto. A mí me gustó mucho. Me alegra Sí, mucho, sí, me alegra mucho de que sea así, de que os haya gustado, Sí, porque hay gente, poca gente, pero algunas personas la consideran como una cosa un poco Ay, vintage, no, me de otra época, encantó. Sí, sí, me pero gustó. en general sí. Sí, sí, me gustó mucho, sí. Sí, sí. Faltó el juglar, que nos lo cantara. Bueno, en Pero la que web tenga tienes ambiente, algo, ¿eh? claro. En la Sí, sí, tiene ritmo, tiene ritmo. Además es que lo estás leyendo y yo estaba leyendo y parecía que como te llamaba un poco el cantarlos, el ir leyéndolos en alto para seguir o sea, el ritmo. La muestra Ujú. está en el vídeo que acabáis de ver, Sí, ¿no? Ahí Sí, está Pelayo, sí, que canta también, hace muchas sí, cosas. sí, sí. Pelayo, y es escritor también, y ahí canta el principio del romance del pecado de amor. Es muy bonito, Ujú. pero la princesa de León, sí, Sí, sí. Ujú. Sí, muy sí, bonito. muy chulo. es Ujú. distintivo del libro. A mí me ha gustado mucho el libro, desde luego me ha sorprendido, no sé, me esperaba otra cosa y es profundo, fidedigno, además encaja con que ya habíamos leído sobre Godrodo y bueno, la verdad es que como estamos tan especializados en Alta Edad Media, pues casi cada libro que leemos es una pieza del puzzle que encaja con otros que hemos leído y bueno, lo complementa y de hecho... Mira, es que lo que hablamos, que es una época más desconocida de lo que creemos.
yo tenía en casa otro que tenía pensado leer, que era Coalla, que es el conde Gonzalo Peláez, pero es otro conde Gonzalo Peláez, también asturiano y también por la misma zona, pero un siglo después. Lo que pasa es que aquel es Coalla el Sanguinario. Aquel era una especie de bandido o conde, era salvaje. Y yo no sé, claro, yo pensaba que eran el mismo. Y cuando me pongo a leer el otro para completar y poder decir, bueno, no se ajusta a la realidad tal, y digo, pero si son tíos distintos. Con un siglo Un siglo de diferencia, pero se llaman Gonzalo Peláez y más o menos por la misma zona. Algunos de los castillos son los mismos. Pero claro, conde también. ¿No? sí. Pero no tienen No nada tienen que ver. El relación. otro sí que era un salvaje. Bueno, es Coalla el Sanguinario, como Bueno, pasa la claro. historia. Estaba también en la zona de Grau, sobre todo. El problema de esta época es la repetición de nombres, que Claro, al final claro. necesitas tener al lado un Es que, listado, claro, el mapa, para poder claro, centrarte de es qué que punto está. yo empecé a leer el otro pensando que era el mismo. Y digo, claro, esto es 1300. Claro, no era el mismo, nada que ver. Bueno, pero este... Sí, no, mucho mejor. Luego me decía, a ver cuándo se hace bandido, a ver cuándo se hace bandido. Claro, y yo, pero a ver cuándo se acaba. Estamos por la mitad y digo, aquí hay algo que no me encaja. Dejé el libro, lo aparqué, empecé el otro y digo, pues, no sé, Bueno, el mismo. hay una parte que os Bueno. acordaréis de ella en que tiene que escapar y tal, y entonces es un prófugo de la justicia. Sí, O sea que- pero no son bandidos. no son bandidos. Todo el bandidaje que hay es al revés, es de los otros cuando tienen que robar 101 vacas para... Ah, sí. Es bandidaje contra él, no suyo. Sí. Mientras que el otro es, o sea, es que iba y asesinaba a la gente directamente. Ya. Bueno, la época ya es bastante dura, ¿no? Bueno, la Edad Media es de lo que hablamos. Si el rey no se impone, es la ley del más fuerte y Por eso eso. es barajuste total. Entre la nobleza había mucho. No, pero bueno, en esta época también apreciado, estoy seguro, porque no te revelas 3 veces y mantienes la cabeza sobre los hombros, o sea que era muy apreciado. Es un misterio muy grande. Yo cuando me fui documentando y tal, pues tenía bueno, pues alguna idea esquemática sobre el caso y tal, entonces ya me fui documentando con la crónica esta de Adefonsi Imperatoris, que es donde cuenta de la parte del rey que cuenta la historia, después un estudio muy importante que hizo una universitaria hace años, Elida García. Entonces, según me fui documentando, vas viendo una serie de cosas que te parecen extrañas, ¿no? Como esa. Que es así. Que ahí está el conflicto, tienen la guerra, el rey viene con todo el ejército, pero después algún pacto hay y vuelve otra vez a la corte como un gran señor y después otra vez el jaleo. Y eso pasó también con Doña Urraca, que también forma parte de la novela, ¿no? Pues, si os acordáis, Doña Urraca era la reina al principio cuando estaba él, que se casa con el marido, enseguida entran en conflicto, vuelven a juntarse, vuelven a separarse y así. ¿Y cómo puede ser, no? Que parece una época tan salvaje en la que es la muerte todo y tal. Pues no todo se cumple. No, porque Sí. los poderes estaban bastante compensados. De hecho, el nacimiento del parlamentarismo en León es Alfonso VII y es porque no le queda más remedio. Está acosado por su primo Alfonso VIII, por el rey de Portugal, por los nobles y dice, pues necesito un poder que me dé poder. Y es el pueblo llano. Se le ocurre en ese momento y es la cuna del parlamentarismo en León, en 1188. Sí. ¿No? Y las monarquías anteriores, quiero decir, el pactismo es porque él no tiene poder suficiente como para ser autoritario. O sea, autoritario lo tenemos desde Alfonso VII. Así que los anteriores lo que hay es una política, mucho pactismo. Es que ocurrírsete un poder, el pueblo, cuidado, ya tienes que verte cercado. Este vio que se le acababa todo. Lo que vemos, lo vemos en la actualidad, desde hace ya muchas décadas y tal, es que hay como tendencias en la sociedad, partidos. Unos defienden esto, otros defienden esto y tal. En aquella época también lo sabía. Lo que pasa es que como no había una opción a votar, pues digamos que unos se juntaban con un poder, otros a lo mejor con el hermano y se disputaban el reino. Pasó por ejemplo cuando los carlistas en
al siglo XIX, ¿no? Entonces, digamos, la parte más retrógrada, por decir así, de la sociedad española se alió con el teniente Carlos, que es como se considera. Entonces, digamos que así se expresaban las diferencias, que siempre las hay en cualquier sociedad, ¿no? Porque las sociedades van evolucionando, hay tendencias hacia un lado, hacia otro, y siempre las hubo, en el tipo de los romanos también, en todas partes. Entonces, se expresaban así, con galeos, y después con pactos porque no había otro. Pero yo lo que sí noté es que el rey estaba muy enfadado con sus nobles. Pero bueno, los respetaba hasta cierto punto. Hubo alguno que murió violentamente, pero igual si estaba trincherado en su sitio y le respaldaba de unos pasos atrás, el rey, ahí estaba. Y eso que con respecto a los personajes masculinos, yo estuve mirando y mira, si son uno en su personaje histórico, pero son todos iguales. A ver, yo soy el más grande, soy el más fuerte y le quiero tocar. Uno, otro, el Pelayo, bueno, y cada uno en su trocito de, digamos, sí, en su parcela de la historia, en su parcela de trabajo, de movimiento, el Pelayo en la iglesia, el rey como rey, desde como la zona de las Asturias, incluso hasta el santo. Todos querían ser los más grandes, los mejores, el otro quería conquistar solo con la campana según llegara. Todos tenían una visión de yo, más grande, a ver si me da fuerza en mi brazo. Yo digo, ellos son todos iguales. Yo más, yo mejor. Bueno, y pues yo, ahora me das la pregunta servida, ¿no? bueno, pues, Y los personajes femeninos. ay, porque aquí gustan mucho los personajes femeninos. Claro. Yo ya me hubiera- de los masculinos hablamos poco, pero yo cedo. Los iba a despachar rápido, los masculinos, pantalón femenino. Me interesa mucho ese debate. Sí, un debate muy interesante. Es que yo hablo un poco por el libro contaba dos voces, quiero decir, de la isla de Aldonza, bueno, es como un juguetito Aldonza, está para aquí, para allá, tal, porque hay dos voces, eso es lo del libro. Bueno, digamos tres, ¿no? Hay dos Bueno, voces identificadas, Sí. más una de un poco de narrador. ¿no? Sí. Vamos el personaje del Pelayo, que sería la voz masculina, ¿no? Lo veo igual que los otros. Yo no quiero volver a ser manipulador por todos ellos. Y los veo a todos como la lucha de egos. Uno más grande, yo el mejor en lo mío. El rey, no, por eso ahí no hay nadie. Gonzalo, vamos, solo faltaba. Yo en mis tierras soy el mejor. No hay otro más allá. ¿Y cómo va a venir este a quitarme lo mío? Cuidado con los de Lara y cuidado con tal. Y si suelo para arriba para abajo, solo también quería ser el mayor y el más grande. Por eso digo yo, estos personajes los veía todos en su parcelita, pero todos más o menos iguales. Todos con un ego muy grande, con unas ganas tremendas de gobernarlo todo y si puedo más. Y es que llegó el santo, que pudiera ser otra visión, pero yo volví a ver el mismo. Vale. Claro. Femeninos. Y los Son femeninos ellos que el marketing y ellas las que llevan la gestión. Sí, Sí, sí. Por Aquí supuesto. ellos la liaban y ellas lo arreglaban. sí. Está claro, o sea, es que iban. Yo creo que las tres eran la diplomacia, y eso, una Aldonza por lo fino, por detrás, sin que se note y tal. Sancha imponiendo su rango y su poderío. Y Teresa, pues haciéndose la dura y no queriendo rebajarse para que nadie considerara que era menor por ser una infanzona. Pero todas al final arreglaban el desastre de ellos. Pero ella Quedan otras dos. Hay Sí. otras dos. Quedan otras Sí. dos. que era Sí, la reina. bueno, Berenguela. Sí, pero a mí es que esas tres, Y una Sancha, por- Teresa y Aldonza, son las tres personajes que más me gustan. A mí Aldonza mucho. Mucho.
mucho, Sí, sí. yo en todo caso me vería al Don. Sí, de las tres, más Aldonza, pero Sí, de los personajes femeninos, esos tres fueron los que más me gustaron. Sí, sí, yo la veo que es la que tiene los pies en la tierra. sí. Que una, a ver, está perdida en sus amores y la pobre, bastante desgracia tiene con haber nacido donde nació, porque si hubiera nacido un poco más abajo hubiera tenido mejor vida, yo creo. Ujú. Probablemente. Probablemente. Bueno, pues ella perdida en sus amores, en sus obligaciones, en sus necesidades por el rango que tiene, la infanzona, bueno, la verdad es que se hacía valer. A mí esa Sí, mujer sí. me gusta. Era una señora de carácter. Sí, sí, a mí esa mujer me gusta. Ostras. Sí, sí. Ella es la que menos me gusta. Tela, sí, ¿no? Tela marinera. Sí, sí. ¿Eh? No, a ver, ella estaba más pegada a la tierra, sabía lo que había en el mundo. Pero Sí, ponemos sí. el papel de Berenguela. Berenguela era una princesa, bueno, una hija del conde de Barcelona. Allá en Cataluña. Llega aquí sin conocer a nadie, a casarse. O sea, fijaos la distancia que había en aquella época. No había alta velocidad. Tenían que traerla en barco, ¿no? Y sin conocer a nadie, otro clima, y probablemente lingüísticamente también había muchas diferencias. Y aquí solaría, además, resulta que no acababa de quedar claro, que era su función. Era su papel. Era Sí. Bueno, y no había manera, se estaba desesperado. bueno, y con una cuñada con carácter fuerte y con categoría de igual de regente. Regente, porque ella no se metía en nada. No es que no se metía en aspectos políticos, no. Bueno, Dices, ¿quién? Sancha. pero- y Sancha era quien llevaba esa batuta. Entonces, claro, tú llegas aquí, una nena, a un sitio donde no te conoce nadie, donde vienes, vendrás con dos o tres ayas o lo que sea, y te encuentras una cuñada de Ramperrosa. Pero lo ves así a Sancha. Sancha ¿Lo veis llevaba- así? Yo a Sancha Todas, es que si no eres de la época de romper raja, no sobrevivían. O sea, es que son Era una todas berenguela. mujeres con carácter, grandes gestoras en la sombra. Pero- ¿Veis a Sancha así también? Sancha Se sorprende que era un la... poco víctima. Yo creo que era un poco, yo creo que ella a sí misma se veía como víctima y yo creo que, que mostraba como un parapeto, una coraza de dureza para tapar todo lo que ella estaba viviendo en el fondo. Entonces no era tan dura como aparentaba. yo me refiero, perdón, sí, Bueno, ¿dónde fue más dura Sancha? Yo creo que consigo mismo. consigo mismo. No, en un campo Consigo misma. concreto, en un lugar concreto. Lo último, cuando él estaba preso, que ya se impuso y ya decidió ya acabar con el oro y quería casarse ya con él y todo eso, ahí, Bueno, con muchas vidas. sí, sí, bueno, sí, pero bueno, ahí fue uno de los más claros, yo creo. Y qué curioso que no me digáis una escena en la que yo puse, como no decir, mucha intención. Pues Como autor puse mucha intención en una escena en la que Sancha, que yo consideraba, a ver, me gustan los personajes complejos, no de un, o sea, no buenos, malos, además también está dicho por ahí. Entonces yo veía a Sancha como muy monolítica en su papel de muy beata, religiosa, Contradictorio. y eso, en ese papel, y además también como una víctima de ese gran pecado que tenía, que lo llevaba con ella y tal. Y quise hacerle, bueno, hacerle una jugarreta con una escena en la que ella realmente hace el papel de madre. Donde le quita a la niña. Ah, La escena en que le quita la niña a otro. Sí, Esa escena me pareció dura, muy dura. Sí. Que la otra le dice que Dios te maldiga. Y entonces, eso. Dice, ¿por qué me lo dices a mí? ¿Qué culpa tengo yo? Que yo ya me duele eso. bueno, lo que pasa es que esa es una mujer de gobierno. Al menos la historia era la mano derecha del rey. Entonces, siendo una mujer de gobierno, en un mundo de hombres no puede ser blandita.
Puedes ser religiosa, puedes estar viviendo con tu culpa, puedes, pero tienes que hacer lo que tienes que hacer. Sí, sí, en este caso Lo que era, había vale. no No había otra. había cumplido. Exactamente, tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y entonces, si era la mano derecha del rey, era la mujer del rey, Berenguela no era su mano derecha. Era su Brazo ejecutor. ¿eh? Es el brazo ejecutor, es que al final Mientras es el otro iba de gobierna. luchas, ella gobernaba. Entonces, veo una mujer, yo ahí, no sé si es que me estoy dejando llevar por la historia narrada en los libros de historia, donde esa mujer es una mujer dura, es una gobernante. ¿Sabes lo que pasa, Julio? Que tenemos un bagaje anterior. Hemos leído ya sobre Sancha y aunque le deis el toque personal, yo creo que nosotros ya nos estamos Sí. creando una idea de los personajes históricos Ah, sí. y yo tengo una imagen de Sancha muy dura. Sí, ¿eh? Sí, claro. Entonces, pues hay veces que quieras que no. Bueno, yo estudié, o sea, leí con detenimiento un libro, un estudio universitario. Todavía estaba repasándolo un día de estos, pero hace tanto de los que ya se me fue el nombre de la autora, una autora, que hizo su tesis sobre Doña Sancha, ¿no? Y una tesis muy bien hecha, o sea, investigó todo lo investigable sobre ella. Y bueno, y más o menos entonces da un perfil sobre el que yo me basé. Ese perfil, eso de haber sido criada siempre entre monjas, ya desde que la madre, por alguna razón extraña, los reyes mandaban a criar a sus hijos a otros, era increíble, ¿no? Entre ellos a Sancha y a su hermano Alfonso, que también se crió en Galicia. Y entonces, ese papel de eso, mujer timorata, religiosa y tal, está muy claro, ¿no? En lo que dice esta mujer, esta estudiosa. Y después, claro, en fin, tengo que hacer ficción. A mi Se gusto. agradece. A mi gusto. Ficción se te permite, te doy. Bueno, mucha ficción, evidentemente mucha ficción, si no, no puedes sacar de una documentación que en concreto sobre los personajes igual cabe 20 páginas, 30, Un libro sacar de 600, claro, que tienes que hacer mucha revelar. ficción. Y con respecto a la hija de Gontrodo, claro, venimos con el libro de Gontrodo detrás, donde ya sabía ella, sí, que nos quedó claro que siendo una bastarda del rey no iba a estar en manos de su madre. Entonces sabíamos que se la quitaba, se la llevaba y que se la iba a enseñar y mira qué bonita es, pero no la voy a ver. Entonces, Tenemos la crueldad aceptada. Sí, lo tenemos vemos esa anormal. crueldad aceptada. Y además era una crueldad, digamos que justificada con su ideología, que era, tú has tenido una bastarda, o sea, has tenido unas relaciones fuera del matrimonio, luego eres culpable y ante ese pecado no hay nada que hacer. O sea, está echada. Estaba todo justificado así. Ni crueldad ni nada. Un castigo. Bastante fue que el rey consiguió casarla y hacerla reina, siendo bastarda. Bueno, es que siendo rey eso tenía mucho peso, ¿eh? Hay muchos bastardos en la historia Que sí, al ¿no? final, si no había a quien echar mano, pues se echaba mano de Teresa, la de Portugal, era bastarda. Y de ahí nació Portugal. Y Juan de Austria. Y está lleno. Sí, está lleno, está lleno. Pues ya sabéis lo que hacen los reyes en los ratos libres. Antes y Ya. después. Es que estaba en campaña de continuo. Era Ya, previsible. y de villana. Claro. De Berenguela, ¿cuánto hay de cierto histórico? De que llegó un barco, de... Mira, ese tipo de preguntas ya me dan un poco de miedo. Porque No, yo es que no sé. aunque estuve releyendo un poco, para que no me pase esto, pero hace ya más de 20 años que lo escribí. No me acuerdo. O sea, hay cosas que sí, me acuerdo perfectamente, de que esto lo leí en tal sitio, esto lo pone en tal crónica, esto sí, pero detalles ya un poco menores, no estoy seguro. Porque Lo de que vino en barco, juraría que sí, que lo dice. es que a mí claro, porque, vale, tú dices, vale, es difícil el viaje desde Barcelona aquí por el norte porque, claro, tienes que pasar por Francia casi obligatoriamente. Pero es que en barco tienes al enemigo también. Es que digo, pero ¿cómo llega un barco desde Barcelona? Es que... Bueno, había tráfico comercial. Sí, Algo, pero
a los musulmanes de Sevilla o de Granada no les molestaba que hubiese tráfico y Pasar por el estrecho y si capturas a una persona que iba a ser alguien importante en el reino de arriba, menuda recompensa a cambio de ello. bueno, no lo diría. Ya Todo por ahí en me lo internet. imagino. Ya me lo imagino. Por ahí Pero es que el estrecho es que se ve de un lado al otro. No, pero cabe imaginar que es que ahora lo que queda en la historia siempre son los hechos gordos, ¿no? Las batallas, guerras y Sí, tal. sí. Pero entre uno y otro, incluso dentro de las propias guerras, hay comercio. Sí, sí, sí. Dignamente, lo vemos ahora con el tema de Ucrania y tal. Sí, sí. Rusia invade Ucrania y está vendiendo gas a sus enemigos. Sí, Y está vendiendo durante sí. más de un año, sigue vendiendo gas. Sí, Eso no- sí, no, sí, siempre fue así. no, era Entonces, por si sabías. Vale, vale. creo que sí, que eso es así. Lo de los A mí me suena de haberlo leído también y que de todas maneras era y en siglos posteriores también muy frecuente para no pasar por territorios enemigos el hacer las singladuras en barco aunque fueran más largas Sí, sí, para evitar conflictos de eran más- territorios. No, y había Ujú. piratas también, claro, que no eran piratas corsarios del rey de Sevilla o el rey del norte, de algún sitio del norte de África, eso sí, no, eran piratas por su cuenta, pero qué sé yo, estos, ahí habla de tres barcos de cierto calado y tal, que para la época era como ahora. Es que daros cuenta que si venía por tierra tenía que pasar por el territorio del archienemigo del rey. No, bueno, Entonces, yo en ningún momento di por supuesto que pasara por el sur de los Pirineos. No, no. Tenía que pasar por el ya, norte, enmarcarse, no sé, en bueno, sí, claro. y desde ahí. O sea, era por la Sí, ruta, bueno, no pues por eso, otra Sí, cosa. sí, sí, sí. es que no era entonces nada extraño. Sí, sí. A mi entender, Puede ser, exactamente. ¿Y la infanzona? Al final, Tela. no pones eso parte de que solo es. Bueno, no sé, sí, depende. Hizo testamento él, se lo dejó a ella, ¿Eh? Se lo queda el rey. Y ese ¿eh? final Se lo queda en portugués. realmente acabó en Portugal y. es interesante también esa pregunta. A ver, sí, él muere en Portugal, eso está documentado. Tuvo tratos con Alfonso Enrique, puede ser después se olvidó. Lo que dice la crónica de Alfonso Imperatoris, que es básicamente el 99% de la información concreta sobre Pelayo, porque sobre Suero, Bermúdez, que hay alguna otra cosa, y después hay cosas en los monasterios, en Decorias y tal. Bueno, hay muchos libros escritos por historiadores y tal, pero sobre el conflicto de Gonzalo con el rey, la crónica de Alfonso Imperatoris. Bueno, pues dice eso, que fue desterrado a Portugal y que hay Lo de los barcos. todo lo demás que es ficción. Y si me preguntas entonces en cuanto al final, os puedo decir que yo estaba buscando el final. Yo sabía dónde era, grosso modo, ¿no? Sabía dónde iba a acabar, ahí en Portugal, porque así lo dice la crónica real en que me estoy basando, pero no sabía en qué momento, ni en qué lugar, ni cómo. Y hubo un día que me pongo a escribir, de aquella todo escribía a mano, ya enseguida ya pasa el ordenador y ya es distinto. Me puse a escribir y me dije, este es el final. No sabía cuando me puse en ese día de que iba a ser ese día en el por día. Ahí, él estaba tocado, enfermo, un momento dado le daba el bajón, y ahí, cuando él quería ir a monasterio y tal, bueno, él tenía sus esperanzas. Sí, reconstruir. Y todo se rompe. Sí, no, la verdad es que deja un pozo, a mí me dio mucha pena por él, sí. Y perdí el entierro. Sí, 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 da penina. él se da cuenta también que le pasa lo mismo que le pasaba a su amigo, el obispo, que no quiere perder lo que tenía, ¿no? Y se identifica con ella. Yo, esa relación, tal y como la contaste y la describiste, la relación entre Gonzalo y el obispo,
a mí me gustó mucho porque queda abierta un poco la duda, pero ellos deciden seguir siendo creerlo. Él decide creerlo. Porque ante la duda, mejor crees a tu amigo. Y así no, Sí, es verdad, ese es un tema. Ese es de lo más bonito, una decisión de esa amistad a pesar de todo eso. eso que ya se da cuenta al final, se acuerda de él, bueno, en el relato que escribiste, se acuerda de él. A mí en ese momento del final también me chocó mucho, con cuanto él mejora un poco, vuelve el orgullo al mismo, del personaje masculino. Estaba pensando cómo entrar yo en eso que decías. Vuelve el orgullo, vuelve otra vez, a que la infanzona es la barragana, mientras que era su salvación, luego ya no. Vuelve otra vez a que quiero venganza y en cuanto mejoró un poco ya otra vez insufrible. Es que es su forma. Bueno, A ver, a ver cómo es cuando yo mi visión, mi teoría, pero que ya trasciende de lo histórico. Es un poquitín sobre la cuestión del género. Y eso, y la comenté una vez, no hace mucho, en una historia sobre novela histórica que hubo aquí, que organizó el RIDE, y pico, o sea. Y tuve la ocasión de intervenir y también de estar cuando intervino Fulgés y Pilar. Y entonces yo, Pilar y ¿cómo se llama esta que fue periodista, que fue la mujer de Sabino? Teresa. Bueno, insistieron mucho en la importancia de dar voz femenina, ¿no? A la historia, ¿no? De los miles de personajes femeninos que no fueron tratados y debieran de haber sido tratados y tal. Insistían mucho en eso con toda la... Entonces, y en un momento dado yo les hice la pregunta de ¿y los masculinos, una vez llegado a ese punto en el que estáis, que es muy bueno, no os dais cuenta de la profunda debilidad del varón? La debilidad profunda del varón que tiene que ser fuerte, tiene que ser, que no tiene que llorar. ¿No os dais cuenta de, a veces vas por la calle y ves a que va ocupando sitio, ¿no? Probablemente es una persona emocionalmente e intelectualmente más débil de lo que está a su lado, ¿no? Y sin embargo necesita ese papel, ¿no? Entonces, esta gente, si no eran fuertes, no eran nada. No eran nada. Y podían ser bastante débiles, ¿eh? Nos ha habido, conocemos casos de reyes, de herederos del trono que no valían para nada. Pero estaba en su papel, entonces, bueno, tenían que buscar un marido o una cosa así, pero llegaban a esos puestos porque eran fuertes. Claro, en la historia más reciente tenemos muchos, digamos, dictadores, hombres fuertes de la historia, Stalin, Hitler, podemos pensar en Putin ahora, Saddam Hussein en su momento, los que se conocen desde el pues si no son así, no llegan. hay que tener en cuenta que quien llega a hacer una obra muy grande, vamos a entender esa Jesús, no es porque es una gigante. Tiene que tener un carácter fuerte, porque si no, no puedes mover a todos los que mueves a tu alrededor para que sigan tu camino. Entonces, yo por eso digo que todos los que han tenido un camino marcado y han hecho una obra y han llegado a algún sitio y han conseguido unas metas, son porque son gente muy fuerte y arrastran a los demás en sus objetivos. Bien, si tienes suerte y los objetivos son bien común, y bueno, pues Santa Teresa, pues vale que tenga el carácter fuerte. Si son malos y son objetivos dañinos para el resto, vete arreglado, porque vas a tener que sufrir. Y luego sí, alrededor de esos hay mucha gente débil a la sombra. Y en cuanto a que los hombres tienen que ser fuertes, no pueden llorar, yo creo que esto ahora mismo está empezando a cambiar. Evidentemente, es uno de los elementos de la manera de reconstruir la relación de género, por supuesto. Y entonces eso tiene que servir a unos y otras para replantear la vida y las relaciones. En cualquier caso, está claro de estos condes, reyes y demás de su familia,
no se les conocía otra cosa. Por lo menos Es cultural, En esta porque época sí. a ellos se les educa para que den una cierta imagen, ellas son gestoras en la sombra, tienen que lidiar y tienen que reencauzar las cosas cuando te vienen mal dadas, pero de la misma manera una mujer gobernante es mal vista, urraca primera, una mujer nos va a mandar a nosotros. Es decir, hay una serie de roles que ya vienen culturalmente dados y que tenían que jugar en la época para sobrevivir. Ese papel, el de gestora, nosotros que estamos leyendo sobre Edad Media y Alta Edad Media, cada vez que hay un rey fuerte, escarba detrás. Hay o una hermana, o su mujer, o la madre. Mira, Alfonso VIII, ¿por qué fue a las Navas de Tolosa? Porque tenía detrás a su hermana Berenguela, otra Berenguela, cuidando aquello. Cada vez que hay un rey, tú escarba detrás que hay una mujer. ¿Y por qué? Porque él, si no, no podía irse. Tenía que quedarse vigilando aquello porque tenía o le atacaban de este lado o del otro. Si tienes una gestora allí, que le queda un poco de tropa. De confianza, Claro, de confianza pura. pero el tema es la confianza, porque el rey tiene que ir a la Claro, batalla. tiene que ir. Entonces, Pero ¿cuántos reyes aquí en Asturias, al rey Leosilio y Malvegato, por qué no fueron? Probablemente porque no tenían una mujer Ahí hay un seria. personaje femenino que tengo yo ahí. Sí, Adosina. Ya lo explico. Ya me lo imagino. Esa sí. Ese cuando... Esa. Fue ella la que puso a Alfonso II. Fue ella la que... Era la esposa del siglo. Claro. Ella era la Sí, de la familia de sí, real. sí, ella es la que transmite, sí. pero bueno, lo Pero- cría en la corte para ser Sí, sí, rey. sí. Es criado para ser rey, lo que pasa es que le cuesta... Cada vez en la edad alta edad media que un rey se atreve como a ir a una batalla es porque deja la casa bien clara. caso paradigmático de la historia de España que es ese de Bueno, Fernando, esa ya sobrepasa. la que monta tanto. Pero si investigas en la historia, yo leí hace poco uno de Berenguela, de Mañez, y dice, con permiso de Isabel, la otra gran reina fue Berenguela. Es que ella llegó a ser reina de Castilla un día. Si ella hubiera querido, habría habido una guerra civil, pero dijo, mira, le dejo el reino a mi hijo, que es que estaba en dudas de dejárselo. Su hijo fue Fernando III el Santo, sin nada. Pues es ella la que un día la proclaman reina y dice, mira, no vamos a iniciar una guerra cuando después de todo esto. Entonces trae al hijo, que bueno, menuda historia también para contarla porque se lo iban pasando de Castilla a León, de León a Castilla, y es él el que unifica, pero es porque su madre quiere. Muy bien. Y llegados a este punto, ya me dices cuando querían. Sí, ya. Cuando tocó el libro, el título, claro, porque íbamos a buscar el libro y miramos a la biblioteca y vivimos en San Claudio. Entonces tenía un ejemplar del libro y estaba en asturiano. Vimos la biblioteca en asturiano y pues, bueno, vamos a sacar el ejemplar en asturiano, ¿no? Y bueno, yo soy holandés de origen, pero llevo muchos años aquí. Pero bueno, iba a empezar a leer yo y había leído un par de capítulos y con un diccionario, buscando cada página 2 o 3 palabras. Y me sorprendió muchísimo de lo bonito que era el libro en asturiano, que a mí me gusta Elena, que es del entrego también, nacido en el 58, en el 57 creo, que soy de la... Igual nos asistió la misma partera. de la familia de ahí, y entonces decía, es que está muy bien en asturiano, que enganchaba y empezamos a leer tú y nos sorprendió. Mira, es el primer libro que leí yo en asturiano. El primer todo, porque me había leído en asturiano, me gustó muchísimo, muchísimo. Bueno, también porque el libro tiene un ritmo que estás ahí, te mantiene el interés, a ver qué pasa. Y bueno, en asturiano, aparte que me reía un montón también, porque hay frases muy simpáticas, ¿no? Cuando dice esto, me tienes podre. Gonzalo, me tienes podre. Sí, tienes razón. Porque es que poner esas palabras en un rey te resulta como gracioso y bueno, pues ya no. El paisaje y todo es muy bonito. Y me pasó lo mismo con el Uruguaya, de las Mecas, este es el otro, con el Urraca, que no la araña tú. Claro, pero con el que y luego la otra era, claro, al ver las fechas de nacimiento, claro, joder, pero este no era en la época de las cruzadas y
Claro, 1095, la primera cruzada, que están cerca de Clermont-Ferrand, tienen Sinor, el Papa, que dice, vamos a por ellos y quién va, ya todos los pecados. Pero, joder, cuando nace Gonzalo, claro, nace en esta época, ¿no? Y en el Sinor este de Clermont, cerca de Clermont-Ferrand, que decide el Papa, dice que oye, no tenemos que pelearnos entre nosotros mismos. Claro, se reúnen y los machos todos ahí. No, hombre, ¿cómo que no vamos a pelearnos? El domingo no se pelea, vale, ya quedan 6 días. Entonces, 3 días nos podemos pelear entre cristianos, lo que sea. Y los otros 3 contra el enemigo común, ¿no? Y llegan a este acuerdo. Entonces, yo supongo que eso también influye luego en el contexto histórico de ese libro, ¿no? Y lo que también tiene Gonzalo en sí, que busca siempre esa idea de no pelear entre ellos, sino ir por el enemigo común, ¿no? Y que demuestra también una faceta de Gonzalo, sí, el machote, el peleón, pero también es una faceta de colaborador, ¿no? Que busca también ese día, esa pacificación. Y la pregunta aquí es, en este contexto internacional, cuando hablamos de los barcos, claro, si iban a Jerusalén, iban, como no iban a ir de Barcelona a Asturias, que era un viaje. Yo pienso en 1100 es relativamente sencillo, ¿no? Porque ya habían peregrinos que venían de Holanda, de Frisia, venían, hace 400 años ya venían a Santiago, incluso antes de encontrar al apóstol, ya venían de mi tierra frisona, porque sabían que tenía que haber algo allí. Entonces la gente se movía y claro, con un poco de pasta mejor. Entonces, yo creo que eso, en cuanto te influye a ti esas ideas, ¿no? Visitas a Corneana y ves que es de la orden de Cluny, que está todo esto. Es una pregunta muy amplia. Una cosa es, por ejemplo, lo que dices de visitar. Es interesante eso con el mapa y ver. Estuve en muchos sitios de los que pone ahí, viéndolos en la actualidad, ¿no? Desde Atienza, provincia de Guadalajara actualmente, es donde empieza el conflicto fuerte con el rey. De Asturias, pues, en algunos sitios, en Galicia, en zona de Traba, donde se estaba el chiquillo, y en Sahagún, en Carrión, en Saldaña, León, por supuesto, en muchos de esos sitios. Evidentemente, lo más importante de esta época es el Guernica con una cuestión que no hay que olvidar, que ya lo dice Alfonso X Sabio, que la peregrinación por antonomasia era el Camino de Santiago y después el Arca de las Reliquias, el Arca Santa de Oviedo. O sea, muchos peregrinos se desviaban en León para terminar Oviedo y después ya seguían a Santiago. Volvían a León o iban por la ruta de León. Y eso era importantísimo en aquella época. Y era importantísimo, a ver, ese mundo, lo que suponía desde el punto de vista de las ideas, que las ideas, claro, eran religiosas básicamente, pero contrapuestas. O sea, estaba Cluny por un lado queriendo hacer como una unificación de todo el cristianismo desde Roma, y estaban los que querían seguir un poco con la liturgia mozárabe, con lo antiguo de aquí. O sea, ya realmente era problemático. No todas las parroquias teníamos libros nuevos, y en aquella época era importante tener el libro con el que decir la misa, tal. Bueno, y se iba poco a poco cambiando, y eso había muchos reticentes a eso. Entonces, eso lo vemos, no debiéramos de verlo de una manera monolítica. O sea, había muchas tendencias, muchos bandos, incluso dentro de la iglesia. Muchos bandos. No significaba lo mismo la advocación de una iglesia ponerle San Pedro que San Juan. Desde el punto de vista teológico, tenía significados muy marcados, ¿no? Entonces, era un mundo muy grande. Pero aparte del puramente religioso, que lo englobaba todo, está el económico. Era muy importante el trasiego de mercancías. Siempre fue, claro. Y desde el sur también, desde Valencia, desde Córdoba, desde ahí. O sea, era importante que
que hubiera trasiego. Aquí la gente noble compraba trajes o sea, túnicas de Damasco. Era verdad que venían de Oriente. Y bueno, todo tipo de productos que podían venir también, por supuesto, de Francia y de Italia. Entonces, todo ese comercio era importantísimo, daba mucha riqueza. Los monasterios se hacían ricos a base de donaciones, de nobles, de comerciantes y tal. Por ejemplo, está muy comprobado que ahora es difícil de entender, ¿no? ¿Por qué se hacían tan riquísimos los hispanos y los monasterios y tal? Pues una de las fuentes era eso, las donaciones, pero las donaciones, así sin más, como ahora donamos a Greenpeace, no, donaciones para que digan misa por tu alma, porque se creía, o sea, la gente entonces creía que después, pues, ibas al infierno, al purgatorio o al cielo, depende. Ya si dicen misas, pues tienes ya unos puntos, ¿no? Y se creía a 10 puntillas. Entonces una persona que tuviese una casona aquí, una finca allá y otros terrenos no sé dónde, pues dejaba una parte para sus herederos y la otra parte se lo daba al monasterio más cercano, para que dijera misas. Y claro, eso fue una fuente de riqueza a lo largo de siglos inmensa, que por eso llegó el siglo XIX con la desamortización y tal, porque es que ya tenían una parte del territorio inmensa, ¿no? Pero bueno, quiero decir que todo eso, que si no lo estudias, si no lo ves, y si no lo lees también en novelas y tal, pues no se entiende. Parece que como que era todo luchar a espada, ¿no? Que se ven en las películas así, vamos, a ver, que como las llamo, maluchas, ¿no? De aventuras, tal, de aventuras medievales. Pues es la espada y el castillo no hay más que eso. No, Claro. qué Es que eso es presentismo, Claro. darlo con nuestros ojos, ¿eh? Y muchas veces es muy difícil trasladarse allí. Hay, como las advocaciones de las iglesias, no le damos importancia a esa particular. No, tiene muchísima importancia. Sí, sí, es difícil meterse en eso. Después otro comercio importantísimo era el de las reliquias. Un monasterio o una iglesia tenía en particular un tesoro si tenía un dedo de San no sé qué, que podría ser falso, pero el problema no era que fuera falso, era que se creía. Y al creer en él, se creía que hacía milagros y la gente, claro, te duele aquí, no ibas al médico que te hagan un escáner o una... bueno, ahora no sé. En fin, que no tenía más remedio que, a ver, poner lo que sea, poner la imagen de no sé quién o ir en peregrinación a donde había una reliquia de un santo y a lo mejor funcionaba. Y claro que funcionaba muchas veces. Funcionaba, no sé si lo entiendes, para quien quería creer, ¿no? Oye, mejoré, entonces fue gracias al dedo de San Pablo. Funcionaba por varias cosas. Uno, por su gestión, que es lo que está sugiriendo, valga la redundancia, y otro porque cuando peregrinabas, probablemente lo que te estaba causando mal era tu alimentación o dónde vivías, y claro, te salías de ese lugar húmedo en el que estabas viviendo, por ejemplo, o extremadamente seco, te ponías en movimiento, hacías ejercicio y tenías otra alimentación, porque no te quedaba más remedio. Entonces cambiabas el lugar en el que estabas y la alimentación, más la sugestión, pues probablemente el porcentaje de gente que mejorase fuese más elevado del que creer. Y porque uno cree lo que quiere creer. Claro. Ahora la gente cree cualquier bulo, cualquier conspiranoia y tal, que la quiere creer. Y da igual que no tenga ningún fundamento. Y hay cosas que pasan tiempo y no se pueden comprender. Porque ¿a quién le explica? Por ejemplo, lo de ser del Madrid y el Barça. Tiene una connotación mayor que esa del deporte. Yo lo noto cuando vienen los argentinos. ¿Cómo es esto del Madrid y el Barça? Y se lo explicas y no entienden que hay una connotación superior a ser de la capital o del otro lado. No, hay tendencias políticas. La mayoría de la gente de un lado y del otro. O sea, hay muchas connotaciones y eso, el siglo que viene, si no existieran el Madrid y el Barça, la gente no lo entiende.
Bueno, como en la época que nos ha salido muchas veces aquí en conversación, la creencia, independientemente de que fueran cristianos, la creencia en la magia y en determinados remedios y en determinadas cosas. Y luego el control económico. Ahora nosotros manejamos una moneda, pero en aquella época era el control de, había varias monedas en circulación, más los objetos. Es que ahora me estaba recordando esta conversación primera que tienen Gonzalo y el obispo Pelayo, cuando se reúnen con Urraca y el obispo Pelayo le ofrece tanto dinero, ¿no? Hace un cálculo, pero que ese cálculo es en especias. Y le dice Gonzalo, pero tú, ¿de dónde has sacado esa riqueza? ¿De dónde has sacado esto? Y le hace, estaba buscando la frase y no la encuentro, en plan de, es que a veces hay que tener la paloma, Dani, y dice, ¿tú dónde tienes la paloma? ¿Pero de dónde sacaste todo este dinero? Que es muy ilustrativo del momento. Estaba buscando la frase porque me pareció genial y ahora no la encuentro. Pero es ese control en la época de lo que valen las cosas, no solo el intercambio monetario. Y la riqueza precisamente de los monasterios. El libro se lo roban Mm. por el valor que tiene. O la estatua de la nodriza, o, ¿sabes? El libro de eso es una joya, o sea, la tenemos aquí muy bien, el libro del testamento real, es un objeto real que parece ser, o sea, no, que está argumentado de que fue el obispo Pelayo el que lo mandó a hacer, el que tenía la escuela de escribas. Que hay que darles importancia a eso. Mucha. Parece ser bueno, que falsificaban documentos, pero con una tranquilidad pasmosa. Sin ningún problema. Bueno, No era necesitaba el mayor, según los expertos, Fernández Conde. Tenía la frase, la tenía delante, que le dice Pelayo a Gonzalo, hay que ser inocentes como palomas y astutos como sierpes. Y vos la parte de la paloma, ¿dónde la tenéis escondida? Claro, dice, bueno, es que yo gestiono mucho patrimonio, muchas indulgencias, muchas cosas. Claro, paloma. Claro. Sí, No, de eso que me estaba acordando yo también de ese pasaje y ahora me estaba dando la risa porque estoy totalmente de acuerdo con eso, que es fiel a la época de como yo siempre digo, ahí, ahora no me sale la palabra, hombre, es decir, trasegaban, no, no me acuerdo, con reliquias, o sea, aquel era el merchandising de la época. Ahí San Juan Bautista tenía varias cabezas, tenía varios pies, tenía 4 pies, tenía eso, en la época eso era muy normal y era un movimiento económico, lo de las reliquias, increíble, increíble. Y después por eso era la paloma de Pelayo. El mercadeo, claro, es que en esta época la manera de valorar las cosas es tan diferente a la nuestra que por eso se nos escapa o nos llama la atención cuando lo leemos, pero en aquella época era el día a día. Tengo yo una pregunta que se me está rondando hace rato y eso es ya, vamos a cambiar un poco de tema, que es que me llama mucho la atención cuando Sancha pierde al niño. ¿Cómo puede ser posible que una niña haga perder a su hijo y nadie se entere en esa época tan controlada? Una magnífica pregunta. A ver, pregúntaselo al narrador. Claro, pues, Si no lo quieres narrar. ¿no se te habrá escapado ahí algo? ¿O lo dejaste así caer y a ver si colaba? Es que son las cosas de la ficción. Ya, pero hay que ahí conseguir. me faltó un poco de, no sé, de hilo. Bueno, mira, pues yo te voy a contar una historia que puede ser verídica, puede ser, no sé, pero es plausible. Mm, Ella evidentemente no estaba sola. Ella se había criado entre monjas. sí. Y ahora pues nos imaginamos a las monjas, pues no sé, cada uno a lo mejor porque conoció a alguna por su familia o porque incluso estudió en un colegio de monjas, por lo que sea. Pero las monjas, como los curas y como el resto de los seres humanos, son muy diversas, han sido siempre muy diversas. Ha habido de todo tipo, desde la monja que entra allí porque es una señora que queda viuda y entra con dinero y sirvientes, pero bueno, es monja, hasta la más rubina que no tiene nada, que miserable, que a lo mejor tuvo un hijo y fue repudiada, lo que sea, Sí. y que es una pura sierva ahí, ¿no? Sí. Y maltratada probablemente, hasta verdaderas brujas en el peor sentido, ¿no? O sea, de mala gente que está buscándose la vida y haciendo los trapichos que puede hacer, ¿no? Entonces,
¿por qué no ella se pone en esa tesitura, ¿no? De que sabe que ha quedado embarazada y que su madre es la reina y que todo lo que supone está pues, con un pánico terrible encima, se lo confiesa a alguien de su confianza y esa persona de su confianza es la que ya dice, bueno, yo conozco y ya a partir de ahí pues la lleva. Y no es que sea ella la que lo gestione. Y No, es ya, verosímil, lo considero verosímil. ya, no, a ver, viéndolo por ahí, sí, y era lo que yo más o menos me imaginaba, pero claro, es como que una situación que queda un poco a la imaginación, que está bien, que está bien, no pero eso, pero que parecía que me quedaba como un poco suelto, no sé. Una cosa más quedará suelta por ahí. Bueno, pero eso me llamó la atención. Oye, que me gustó el libro, que me gustó, No, pero no, sí, yo siempre tengo que meter ahí. no, no, sí es muy oportuna. Me parece interesantísimo que hayas sacado a colación eso porque tú te quedó ahí y además os voy a hacer como una pequeña encuesta, si queréis responder, que va por ahí, que es a ti, que, a ver, dime un capítulo, dime un personaje, dime una escena, algo que te haya quedado más, por la razón que sea, porque te gustó, porque no te gustó, porque te chocó, porque te aburrió, porque te encantó, por lo que sea. Esa es un poco mi pregunta, ¿no? Es una curiosidad de autor ante los lectores. Sí, sí, claro. A mí Sí, me- no, pues a mí es o sea, el personaje, vamos, al principio ya te decía que fueron los tres que me gustaron, Sancha, Teresa y Aldonza. Y Sancha sí me gustó y me quedo con esa lucha que tuvo ante el hijo y el no hijo y el no sé qué, pero la veo muy victimista, ¿eh? En el fondo tampoco me llega a mí a dar pena, ¿eh? No te creas. Muy interesante. Elena, a mí me gustaron mucho cómo describes las relaciones. Por ejemplo, la, eh, la relación entre Sancha, su hermano, y Gonzalo. Y cómo describes todos los sentimientos que tiene Sancha al respecto. Y cómo sacrifica, cómo transmites el sacrificio que hace Sansa, bueno, tal y como lo hace de su propia vida, porque da su vida para proteger a su hermano, tal y como yo lo entendí. Ella estaba dispuesta a todo por su hermano, incluso a hacer esa barbaridad, a quitarle, separar a hijo de su madre. Y la relación, ¿cómo describes la relación entre el rey y Gonzalo? Ese deseo del rey, tal y como yo lo vi, de tratar de ganarse a Gonzalo, y el Gonzalo que trata de imponer su criterio y de alguna manera decirle al rey que él es importante y que él quiere hacer lo que quiere, y el rey intenta todo el tiempo ganárselo. Y bueno, las relaciones, sí me gustó mucho. Y me llamó una cosa la atención, que esto está fuera de tu pregunta, cuando están persiguiendo a este bandido, es que se me olvidan los nombres, pero el Ramirón, y este que era el cuñado de Gonzalo, el que estaba siempre junto a él, que luego ya se casó. El sobrino. Que hace barbaridades buscando a Ramirón y va por las aldeas, y entonces empieza a colgar a la gente si no le dicen dónde estaba el Ramirón. Y yo pensaba, ¿no? Pero estas cosas, este tipo de cosas sucedían así, este maltrato hacia la gente de las aldeas, porque realmente después pues necesitaban su apoyo. ¿Cómo hacían estas cosas? Porque esa gente se iba a poner en contra de Gonzalo. Aunque hubiera sido Vela era de Gonzalo. ¿Me entiendes? Sí, por supuesto. Si no podían ayudar, no les también. interesaba. No, es que no les interesaba tratar así de mal a su gente. Ya. Un comentario. Para poder.
Bueno, pero hay que entender, yo, bueno, tal como yo lo concibo, ¿no? Aparte de la gran variedad de momentos que hay en la vida y en más conflictos, ¿no? La psicología de los personajes, es que Bella quedó tocado de cuando le dejan ahí manco y tal. Entonces, una de sus facetas ya se ve, a partir de entonces es que le da igual todo, es cruel y a la vez quiere ser santo, o sea, que como, pero es sumamente cruel, ¿no? Entonces, digamos que es un poco especial. Él no se siente responsable ni de aldeas, ni del condado, ni de nada. Él va a... Que por cierto, su hermana, su madre lo lamenta, lo dice varias veces, que mejor ese Ramiro no hubiera algo así dice, como que no hubiera pasado y no hubiera ido Vela a eso, porque eso fue malo, y después Vela murió. Tal, tal. Y entonces, bueno, pues tiene una explicación en eso, en que lo mismo hoy en día, que hay gente que puede ser muy violenta, incluso en contra de sus propios intereses o de los de su empresa o de su partido, o así, se salva. Eso por un lado. Y por otro, bueno, en realidad lo que tú dices también está muy presente. A Gonzalo en la Primera Guerra lo defiende la gente. Bueno, Es que yo pensé que Gonzalo tuvo que enterarse de esto que estaba haciendo Bella. Esto lo pensé yo, claro, y luego cada uno va escribiendo su propio libro, los huecos, ¿no? Gonzalo tuvo que enterarse de lo que hacía Bella y haber hecho algo al respecto, ¿no? Que la gente supiera que no era su responsabilidad, lo que él no estaba de acuerdo con lo que había hecho Bella o que, no sé, que la gente se enterara de que él estaba persiguiendo a Bella para que dejara de hacer esas cosas. si hubieras escrito toda la novela, hubieses tenido que poner eso. Está bien, es interesante, ¿no? Bueno, lo que pasa es que igual tendría 900 páginas la novela, quedan muchas cosas que no se ponen, pero está bien, está bien. Sí. Ya piensa que, claro, como no relaciona el texto, claro. Bueno, no te vas a ver el sacerdote, que era la mano derecha de Vela, ¿no? Lo había mandado el tío, ¿no? A estar con él, bueno, para ver más o menos lo que hacía. Sí. Que ya se estaba claro de que no estaba... Ya no podía más, pero es verdad, mandó a ella a controlar. Es que no me acuerdo del nombre de... Pues yo creo que Sí, el que va con él a Santiago y todo aquello. Que luego se queda en Coimbra con Pelayo. Sí. Bueno, pues a mí me gusta el personaje de Urraca, porque es Urraca, ¿no? La reina, sí. Con tantos nombres así, bueno, pues veo una mujer que es así que pelea por sus derechos y no se fía ni del hijo, se mantiene, yo creo que buscaba una posición en la historia, porque realmente ella mucho poder económico y no tenía, sino solo su posición de reina, porque incluso al bajar de la torre les sacuden, y eso ya lo había oído yo muchas veces, esa parte de la historia contada. Sí, el Gelmírez se esconde como detrás, marcha por otro lado para no recibir los golpes, los frena ella, sigue ahí empeñada, que le hubiera sido fácil bastar con el hijo, mira, yo abdico, pero a mí me dejas, yo que sé, una cosa así, y yo gobierno lo mío y bueno, ¿sabes? Y soy importante, soy poderosa y vivo tranquila, porque realmente mantenerse en una posición que gracias a que algunas de estas se empeñaban en mantenerse en sus posiciones, ahora mismo nosotras hemos avanzado. Porque si todas hubieran sido siempre así, muy dulces, muy berenguelas, pues estábamos igual todavía, no hubiéramos avanzado nada. Bueno, pues esta mujer tuvo su valor, mantenerse ahí. La historia nos lo dice, ella se mantuvo con uñas y dientes, y lo reflejas en su personaje, en su cabezonería de no, y está muriéndose y no. Porque una vez que te ves, como puedes decir, vamos a ahorrarnos, voy a ver a mi hijo, le dice Sancha que está muriendo, ¿para qué quieres? Mientras eso, hasta que reviente, soy reina, sí. Ese personaje
Y esa fuerza de carácter, esa me ha gustado, la descripción. Y luego, por otro lado, tengo ahí también una duda con respecto a los campesinos. En el tiempo de las vacas flacas, de la vaca flaca, era tiempo de vaca flaca para todos. O sea, no solo era tiempo de vaca flaca para Gonzalo, sino el que venga detrás va a tener el tiempo de la vaca flaca. ¿Cómo es que uno sí y uno prospera si no vienes con las manos llenas y decir, toma, pueblo, estás pasando, apóyame, mira cuántos carros de trigo traigo, me puedes apoyar porque yo te garantizo que tus tiempos de vaca flaca, que todos sabían que venían, yo te los voy a suavizar? No, eran igual de malos para uno que para otros. Ninguno de los dos pensaba, ninguno de los bandos pensaba en suavizarle las penurias a los aldeanos. ¿Por qué apoyaban, cambiaban de bando? Y eso es un hecho histórico, es que es verdad. ¿Por qué vienen las malas épocas, o viene la peste, o viene tal, y está gobernando el este, ahora no te quiero al otro? Sigo con la peste, sigo con el mal, sigo con... No sé. El hambre, por lo que parece, es una cosa muy chunga, muy mal. El hambre revuelve muchas cosas, ¿no? Y entonces, realmente, en aquella época, como pasó en todas partes en el mundo rural, es tal que dependen de las cosechas, por la razón que sea. Viene una época, un año, un otoño en que no hay castañas, no hay, llueve mucho, lo que sea, entonces, ¿no? En Irlanda pasó que se tuvieron que marchar millones a Estados Unidos y una hambruna increíble y cosas así. Entonces ahí, en el momento en que el hambre se desata por todas partes, se desata en el Valle de Proaza, pero también en el de al lado, ya por la zona de Caudal y también para Somiedo. O sea, entonces aquello es, ¿sabes qué pueda? No es de suponer, ¿no? Entonces, bueno, fue, digamos, para Gonzalo fue su tragedia, ¿no? Porque ahí no encontró el apoyo de los campesinos, porque, bueno, él era el señor, él también era el señor de los merinos que iban ahí año tras año a ver lo que pillaban, y su función era recaudar lo máximo posible, sin contemplaciones, sin muchas contemplaciones, o sea, buscar para que no fuese excesivo, para que no hubiese una rebelión, pero sacar lo máximo posible. Entonces, bueno, llega la época mala y entonces nada, bueno, ahí está, no sé si lo acordáis, pero en la aldea de Taja, que es donde se muestra más claramente esa parte de la historia, ¿no? Que la aldea de Taja había matado al merino. El merino era el representante, el cobrador de impuestos. Lo habían matado y después cuando pasa Gonzalo Peláez en otro momento, pues sabemos que el impuesto. Pues andaban con No, no, porque no vamos a cobrar más. No, yo entiendo la posición del líder este de los montañeses, o que lo acaba atrapando, que claro, a él sí le solucionaba el tema de la vaca flaca, el atrapar a Gonzalo, a los suyos, porque le daban 101 vacas. Me hizo gracia, 101. Eso es un detalle. Sí, sí, le daba igual 100 muertos que 101 vivos. Una es una. Sí, sí. Lo traemos. Marca la diferencia. Bueno, yo siempre lo entendía también por ese pensamiento que muchas veces tenía de que no todo un territorio tan vasto y tan montañoso como es el de Asturias estaría, por así decirlo, civilizado, cristianizado, ¿no? Que seguramente que había zonas donde había entrado mucho menos ese el cristianismo y todo lo que viene detrás, ¿no? El poder más establecido, sino que vivían un poco a su manera en los montes, siempre dependiendo del resto de los vecinos, pero un poco como independientes. También hay no sé si os acordáis de otro momento en el que manda en la zona de Teresa la Infanzona, donde hay un juicio entre dos aldeas, dos zonas que están en conflicto por un territorio, ¿no os acordáis? Y que hay una feria y tal, y entonces hay un juicio en el que está Gonzalo y al final, se casa de aquella historia, le dice a su segundo y tal, y dice,
que la resuelvo lo tercero. Bueno, favorece un poco a los de aquí que yo estoy con el futuro. Así de... Sí, funciona. Así funciona. Ya. Sí, bueno, sí que reflejas en la novela que cada vez que venía Gonzalo a ver a la novia, venían todos por si acaso se le apetecía ir de cacería, o se le apetecía, o se le apetecía. Era un Me ofreció, claro. un extra que sacaban ahí. A ver si se acaba. ¿Y qué me cuentas de Urraca? Que la metí ahí y salté. A ver, Urraca. Urraca a mí me encantó como personaje. De manera que yo le escribí una novela y estoy ahora en la fase de publicar. Anda. Una novela más gorda que esa. Bueno, Por Dios. Por favor, Nikita. Bueno, es un personaje apasionante. Apasionante porque es que, fijaos, yo en el momento en que me acerco a ella ya voy leyendo lo que pasó. Lo que pasó es que a ella la hacen casarse porque el rey no tenía hijos varones. Ella era la única legítima de las hijas que le quedaban y entonces era la heredera y el rey no quería que su tierra gobernara uno de los Lara o un conde de esos. Ella quería que fuese su hija, eso sí, se casara con algún poderoso, el más poderoso que encontró fue el rey de Aragón. Y era un caso curiosísimo porque no se sabe o no consta de que se hubiera casado ni antes ni después y no era un chavalín, ni que hubiese tenido ni amantes, no consta. ¿No? Eso lo comentas ahí al inicio, como las habladurías. Dicen, Sí. Y claro, en la novela que yo ya escribí a raíz de eso, con esa serie de incógnitas, ¿no? Por un lado, la reina bueno, tiene ese cuadro, ella que es viuda, ella es viuda, y tiene dos hijos y tal, pero obligan a casarse con ese señor que no sabe ni de qué va, que después resulta que, bueno, que era como era, no es fácil. Supongo que no sería fácil encontrar a alguien fácil. Entonces, pero que él era así tan especial, ¿no? Alguna vez en comentarios con alguna persona me decían que probablemente era homosexual. Y yo, sin descartarlo, digo, en esa época ni a sí mismo se lo va a pensar. Era una época muy dura en ese sentido. Aunque tuviese tendencias que podía ser que las tuviera, era terrible, era un pecado y era, bueno, estaba más que mal visto, vamos, condenado. condenado. Y que lo que pasaba, y que eso es real, él se había criado también en un monasterio y le pasó como a se crió en un monasterio con los monjes y además probablemente eso es verosímil para en su día llegar a obispo, porque tenía hermanos mayores. Además él no era hijo del rey, no muy bien cómo iba. Él era sobrino del rey de Aragón de su momento, ¿no? Cuando él se crió con los monjes y tal, o sea que él, para rey no iba, tenía unos cuantos por delante. Pero la suerte fue que murió para empezar su tío, después murió su hermano y al final quedó nada más que él. Y que no estaba destinado a ser rey, estaba destinado a ser monje. Y él, como monje, tenía una serie de traumas con la historia del sexo y el pecado y todo esto que lo traían a maltraer, que de todas maneras, tal como lo pinto, él se enamoró de Luca. Ese fue el drama. Pero él estaba loco por ello. Y bueno, ya está. Otra historia. Bueno, lo que pasa es que entonces estos reyes tuvieron las tendencias que solían cumplir. Quiero decir, si mi obligación es, como Sancha dice, mi obligación es cumplir, apoyar a mi hermano, dedicar mi vida a su reinado y tal y cual, otros reyes cumplen con la obligación de, aunque no sea muy tal, de tener familia, de casarse, Claro. por lo menos de dar un descendiente. Primero acabo aquí y lo he hecho ahí. Y lo pone. Pero no, luego tendría que hacer cosas por detrás. Yo, como empiezo, damos una pincelada, cuando salga la leáis también, ¿no? Y yo pinto con que ya cuando se lo propone, llega un mensajero de parte del rey de León, Alfonso X, que está muriendo, y llega un mensajero de su confianza a proponer lo del matrimonio con su hija.
Y él era lo que menos esperaba en el mundo. O sea, cuando viene un mensajero de León, se venía pensando, pues que vendrá, hacer un pacto con no sé qué para ir a la guerra. Lo que menos espera y cuando se lo dice, le cae lo que tenía en la mano. O sea, queda. Y que a partir de entonces es su obsesión. Después le mandan como una carta, ya no piensa en otra cosa. O sea, queda enamorado ya, que eso pasaba mucho en romanticismo, ya de una misma, de una sola imagen, no, de la idea de tener una mujer, el que nunca había pensado eso. Y a partir de entonces, bueno, pues es así. Es muy chulo, ¿eh? Yo de verdad, no sé si aparte de leer, escribís alguna de vosotras o vosotros, pero es muy bonito esto de recrear vidas. Sí, me estáis tocando, ¿no? Hay que empezar. Y con respecto a la forma de escribir, ¿qué escribes? ¿En asturiano o en castellano? A ver, yo, como en realidad todos los de mi generación, me eduqué en castellano y me hice todos mis estudios en castellano y yo sabía escribir en castellano, no en asturiano. Pero bueno, surgió ahí, hablando con amigos y tal, el reto en asturiano y tal, y entonces, bueno, estaba el premio que había de la consejería y sobre este personaje que es asturiano, ¿no? Y tal, y yo ya había escrito otra novela y ya vi que me desenvolví bien porque pues, yo soy de familia asturiana, casi hablamos asturiano, hablábamos, bueno, por lo menos en la época de mis padres, aunque me eduqué después en la universidad laboral ya tuve por eso me desenvolvo bien hablando castellano. Pues eso, bueno, que tuve un incentivo para aprender a escribir en asturiano y me gustó. Y como ya era una historia muy apropiada, además al ser medieval, más todavía, porque, bueno, ya ves que el asturiano no deja de tener la sed, el encierro, el hecho, todas estas cosas, muchas más, no deja de tener un poquitín más de cercanía con el latín, del que viene todo, ¿no? Y era bastante apasionante escribir en asturiano, me gustó mucho. Y entonces, bueno, escribí esta novelona, Ganas de mí, y bueno, seguí escribiendo algo más, pero sí, pero escribí siempre en castellano también. Y estás terminando el plan de los animales Para mí tenía que ser así. El asturiano, la de León, juntas y hermanas las novelas, con muchos supiños entre una y otra, una en asturiano y otra en castellano. Además, yo tengo una cosa que no todo el mundo lo comprende, que yo firmo como Julio lo que escribo en castellano y como Julio lo que escribo en castellano. Es así. Lo que me llamó la atención del vídeo promocional era eso que decían de que aquellas lectoras que habían leído la novela en asturiano se sentían más proclives por Teresa y que en cambio en castellano, o no sé si comentaban, bueno, tu favorita Sancha. ¿Tú has notado diferencia de comentarios que de algunas personas que lo hayan leído en asturiano y otras en castellano? No, en ese sentido no, de la valoración de los personajes no. Es que en el vídeo daba a entender algo así y me chocó. No, lo que yo decía era que en general a las mujeres con las que tenía la confianza de preguntarles y tal, con quién se identificaba más, me decía que con Teresa. Interesa. Y con Algoza, bueno, pues con Algoza, ¿no? Algoza. Y nada, con Sancha también, porque era muy beatona, es verdad, era muy beatona. Pero es que era muy beatona, pero yo la quería. Yo fui como víctima realmente, fue hasta el final de su tiempo y de su situación hasta el final. Ella en un momento dado está en la cama con Gonzalo y estaba feliz y Gonzalo le dice lo de la conjura de los Lara y lo que podía suponer eso y ella se va y renuncia a eso porque no lo concibe, o sea, no puede ser. Y estaba feliz. Y después vuelve a repetirse ya cuando Gonzalo está malherido y todo eso, y ella estaría loca por seguir con él, como fuera, ¿no? Y le escribe a su hermano, pues se repite haberlo escrito y todo eso, y todo ese periplo que lleva a ir a por el obispo y todo eso.
Entonces, y la conversación, no sé cómo la conversación con aquella monja. Sí. Cuando Ella ella... busca, perdón, Sí, tú. ella busca como un apoyo a quien puede confesarse bien y que la pueda entender y tal, y entonces va a una abadía y es la, ¿cómo se llama? Sí, la abadesa. La abadesa, y ella lo cuenta todo y la abadesa le dice su punto de vista, más o menos así, un poquito... Ella necesitaba confesarse. Eso sí, Vale. necesitaba, sí. Y esta era viuda, entonces ella sabía lo que era estar casada y entonces quería, a ver, porque ella quería que el hermano permitiera la boda y que se casaran y que... No, de hecho, ella en otro capítulo dice que ella sabe que está con Teresa, que bueno, que le desea feliz y tal, aunque ella no lo sea y tal, pero que piensa en él todos los días y que tal. Y sí, supongo que se echará. Sí, deseaba que se casara, Sí, por lo sí, menos con sí, Teresa, sí, no sí, viviera es verdad, pecado. sí. Es una contradicción. Bueno, eso Bueno. es que te quiere bien. Si no eres para mí, por lo menos Yo por eso vive creo bien. que no nos cae muy bien, porque es la contradicción de cómo una persona tan sumamente beata, entre comillas, fue capaz de hacer lo que hizo. Ya. Entonces, es como que hizo a nosotros. Bueno, Vale, pues, ahora más así es, romántico. sí. Sí, Así Sí, es. bueno, a ver, Mi visión de Sancha no se suele compartir en el ámbito femenino, ¿no? Sí. No. ¿Cuántos hicieron? Pues a mí lo que más me ha gustado es cómo has tratado muchos de los hechos históricos, por ejemplo, el concilio de Carrión, esa lucha de poder ahí, muy bien explicado, probablemente fuese así. Los cercos, el asedio de... ¿Cuál es el Castelfeliz? El que mejor se resuelve, que no hace falta tomarlos, dejarlos ahí arriba. Bueno, eso claro, Ese es el de Sigüenza. Ese muy bien, pero el mejor de todo y que yo creo que fue el que me enganchó total, porque he estado viendo es el capítulo 3, lo estaba buscando por medio, pero va, el capítulo 3, el de Pecado de Amor, se llama. La primera batalla que hay y que la describes, es que es difícil que alguien sepa describir cómo era una batalla, los olores, lo que había allí, el miedo, y aquellos de quién son, ¿son nuestros o son de los otros? Los uniformes, todo esto que luego se ha inventado, pero en esta época van a la batalla como un poco como pollo sin cabeza. Y es que, claro, es que el que tiene espada la tiene y el que sí, no. sí, pero y van avanzando, van con, no, me voy a juntar estos que sé que son de los míos porque son del pueblo de al lado y tal, y de repente, ostras, estos no son nuestros, o sea, hay que dar la vuelta. Ese está muy bien escrito. Os puedo confesar, porque no pasa nada por confesarlo, de que todo escritor o toda persona que aprende algo, ¿no? Tiene maestros. Entonces, bueno, maestros en el sentido de que yo sigo a este maestro, ¿no? Pero sí que coges cosas de donde has visto que te has hecho bien, ¿no? De eso que se... Entonces, a mí me impactó muchísimo lo que ya está considerado la primera batalla vista desde dentro. Porque las batallas se describían eso desde fuera. Y entran por ahí como si estuvieran en una colina el que narra y ahora llegan estos. No, la batalla desde dentro, desde un protagonista que está dentro, que no sabe lo que pasa, que viene gracioso por aquí, que escapa por aquí. Es eso. Pues el primero que lo hizo, con mucho acierto, gran escritor, fue Stendhal en La Cartuja de Parma. No sé si la habréis leído. Es una novela histórica, al fin y al cabo. Bueno, pues me encandiló, o sea, es un capítulo largo en el que se mete en la batalla de Waterloo en concreto, desde entonces, yo cada vez que narro sucesos, bueno, batallas o no batallas, o otros enfrentamientos, sí, o sucesos públicos potentes y tal, lo hago desde dentro. Esta está muy bien narrada y es que además ya para más Inri, la relación que tiene él cuidándola dentro de, digamos, de esta batalla, cuidando a la otra, es lo que da inicio a todo. ¿Cuál es el hilo conductor? La relación que han tenido allí muy escondida en una iglesia cuando le mandan a él velar de Sancha. Y de ahí nace, es el hilo conductor de todo, que es un acontecimiento, digamos, no secundario, terciario dentro de la batalla, pero que es el hilo conductor luego de todo. Muy bien.
Ahí me encandiló ya, vamos, total. Desde el principio, ¿eh? Desde el principio, capítulo 3. Lo estaba buscando por la mitad y digo, esto no, más atrás, sí, capítulo 3. Sí que me quedaba esta, yo creí que la de Misión Penal está en castellano, que el valor del rey y las 7 novias del rey, si las ibas a traducir para publicarlas en castellano. Bueno, a ver. ¿Qué es teatro esa? Sí, ese es teatro. Sí. Pero se puede leer. No, lo hemos leído. Es teatro. Y bueno, ahí ya el carácter histórico se diluye mucho porque tiene un carácter. Bueno, pudiera ser. Hay 3 niveles, a mi manera de ver, en la novela histórica. Lo resumo mucho. Primer nivel, el primer curso, ¿no? Si yo tuviera que dar un máster de novela histórica, diría, el primer curso consiste en cerciorarse bien de la parte material, de cómo se vivía en la época, qué se comía, qué no se comía, cómo se cultivaba, pues estas cosas, cómo se pasaban los puentes, si no sabía, dónde no sabía. La parte puramente material. La segunda ya es, digamos, la sociopolítica, ¿no? ¿Quién mandaba? ¿Por qué mandaba? ¿Quién tenía influencias? Los poderes que había, ¿no? Por ejemplo, en esta época, la parte importantísima de Cluny, del Estado religioso, o los musulmanes que estaban allí, y todo eso. Ese mundo de lo sociopolítico, ¿no? Y hay que preguntarse. Pero la tercera, y en la que más pasa políticamente, quienes hacen novela comercial, es las mentalidades. ¿Cómo pensaba la gente? Es el reto guapo, chulo. O sea, en lo que da autenticidad, digamos, de escritor, o por lo menos lo que a mí me enorgullece en la medida en que considero que lo hice, es en meterme realmente en el pensamiento, la manera de ver la vida de la gente de otra época. ¿Por qué eso nos enriquece? ¿Por qué somos así? Pues a lo mejor para lo uno, para lo malo es porque venimos de esto y venimos de esto otro, pero hay que ser auténticos y hay que entender a todo el mundo. A los buenos, a los malos y a los medio pensionistas que son nuevos, ¿no? Pues por eso a veces me aterroriza cómo se traiciona a las mentalidades antiguas, llevando a un personaje con una mentalidad totalmente moderna al imperio. Me quedé un poco aterrorizado de pronto, releyendo por aquí. Y digo, ostras, ¿esto qué digo aquí? Esto igual no está bien. De pronto pone que estando en Almazán, en el periodo de Almazán, el rey de Aragón van a pactar, Gonzalo y Suero y tal, y les presentan unos melones. ¿Eso no habrá venido de América? Y quedé, y no sé, y algo por ahí. Es que el presentismo se aplica a todo, pero cuando te hablan, por ejemplo, de geografía, el castillo de Gauzón estaba al lado del mar. Y nosotros decíamos, ¿cómo al lado del mar? A ver, ¿por dónde entraba el mar? Porque si has estado ahí en el alto, ¿cómo? Sí, es que tenía un embarcadero abajo, pero un embarcadero, o sea, el mar, las dunas entonces no existían. Hasta que un día vimos un mapa del siglo XVI, me parece que es, y el mar no entra desde Salinas, no, entraba desde la ría. Había un brazo que venía desde la ría, ¿no? Ya, pero hasta que lo vimos en un mapa, el mar más cercano, por poco, es aquel. Pero no, entraba desde allí. Y claro, la geografía a veces es lo que hablamos, el presentismo. Bueno, pues. Y en más sitios, la geografía a veces te engaña. En estos días, y han pasado. Para mí era muy apasionante ponerme en un lugar y decir, ¿y esto cómo era? Sí, ¿cómo era? Quiero saber, claro, tienes que hacerte una composición del lugar, ¿no? Es que las Castrejería, claro, de arriba, no sé si lo conocéis, como un poco de norte hacen. Pues Sigüenza, Atienza, Covadonga, del que hemos hablado, donde estaba la basílica, eso era un trozo de monte y metieron toneladas de dinamita para tirar eso y tal. La propia cueva no tenía entrada por los rodados, o sea, es que Covadonga no se parece en nada como sería en su época, eso de entrada. Eso por supuesto. Bueno, siento interrumpir, pero tenemos, Creo que sí. Si podemos pedirte que nos sirves algún libro y abusamos de confianza. Carmen, nos vamos a despedir. Sí, muy bien. Virtualmente. Ya, me prestó mucho poder conectarme. Hombre, y nosotros encantados. Estés aquí porque ahí estás Qué genial. Te llamo, recupérate, por Dios.
Sí, sí, a ver si para la próxima ya puedo ir, Seguro que sí. aunque Para sea la con próxima. muletas. 20 de junio, Como viernes. sea. Sí, el 20 de Nos junio. vemos. Vale, Besazo, adiós. cuídate. Cuídate. Besín a todos. Igual. Adiós.